Entonces, ¿para qué nos ayuda el tema de VirtualBox Case Additions? Principalmente para estos tres temas: monitoreo de recursos, compartir información entre la máquina virtual y la máquina física, y la ejecución remota de comandos. Vamos a revisar la ejecución remota de comandos desde nuestra utilería de sistema operativo, que en este caso se llama VBoxManage. El comando completo es VBoxManage, y la parte que corresponde a las guest addition es guestControl. Si yo ejecuto estos comandos, pues me da la ayuda relacionada con lo que es el guestControl, ¿no? Lo que tengo que identificar es cuáles son las máquinas virtuales que están corriendo. En este momento pues, solamente tengo una máquina virtual corriendo, que la verificamos a través del comando list, y vamos a ver cuál es su modificador para ver las máquinas virtuales que están corriendo. Aquí está running VMs, y vemos que la máquina virtual que está corriendo es una que se llama Peppermint. Es sobre la máquina virtual donde instalamos las guest additions, que es esta terminal que tengo en este lado, y que la parte de las guest additions aquí está toda la parte de la instalación, y bueno, por aquí viene la parte donde termina la instalación de las guest additions. Entonces veo que la máquina virtual que está corriendo se llama Peppermint, que es lo que tengo aquí en pantalla, Peppermint OS, y aquí lo que tengo es que la que está corriendo es Peppermint OS. Entonces sobre ella voy a lanzar un comando. El formato del comando es VBoxManage, que es control, el nombre de la máquina virtual, y aquí a continuación voy a correr un comando ejecutable, el cual está en esta ruta. Y lo tengo que hacer a través de usuarios autenticados. En este caso es el usuario RNGH, el password que tiene asignado RNGH, y que la salida me la mande a la salida estándar. stdout es salida estándar, y la salida estándar es monitor. Si ejecuto este comando, le doy Enter y me muestra toda esta información. Esa información, ¿de dónde lo obtiene? De la ubicación de la máquina virtual. Si yo aquí le doy PWD, verifico que esté parado sobre la raíz del sistema. Entonces, si yo vengo de este lado de la máquina virtual, esperamos que responda un poco, le voy a lanzar el comando PWD para saber dónde estoy ubicado, primeramente. PWD. Y ok, entonces corresponde que estoy ubicado en la raíz, lo mismo que de este lado. Y entonces, si yo ejecuto el comando ls, me deberá mostrar la misma información que si yo ejecuto el comando ls del lado de la máquina virtual. Y ahí está, ¿no? Tenemos bin boot cd-rom, bit boot cd-rom, dev etc home, dev etc home. Entonces es exactamente lo mismo desde la máquina virtual a que si yo lanzo comandos de manera de invitado, ¿no? Que es el tema de los guest additions. Ahora bien, ¿cómo sé cuál es la ruta donde están ubicados mis comandos? Del lado de la máquina virtual hay un comando que se llama which, el cual me permite ubicar el directorio donde están alojados los binarios. En este caso, si yo pregunto por el comando ls, pues me regresa que está ubicado en diagonal bin, diagonal ls. Por eso el comando completo que ejecuto de manera remota es diagonal bin, diagonal ls. Vamos a ver, por ejemplo, el comando hostname para ver cómo se llama la máquina virtual. Which hostname. Ok, me dice que está sobre bin, es decir, sobre el mismo directorio. Pues vamos a ejecutarlo y vamos a ver qué información nos regresa. Ok, se llama RNGH VirtualBox. Vamos a ejecutarlo de este lado. RNGH VirtualBox. Entonces, con esto se comprueba que pues, la máquina es la misma y estos son los parámetros de conexión de manera remota. Aquí es importante que para que esto funcione, pues obviamente los Virtual Guest Addition debieron haber estado instalados. Si no están instalados, lo que te manda es un mensaje de error, el cual por aquí debe de estar.
Aquí está. Cuando yo no tengo instalado los Virtual Guest Additions, no tengo la facilidad de hacer control remoto. Y lo que me manda es que pues, no está corriendo el servicio de Guest Additions. Entonces, para que esto funcione, repito, es necesario instalar los Guest Additions. Muy bien, ahora vamos a ver el siguiente tema, que es el monitoreo de recursos sobre la máquina virtual. Si vengo al menú principal, en el menú máquina, me voy a información de sesión. Pues aquí tengo varios parámetros, ¿no? Si yo no tengo instalado el parámetro de Guest Additions, no podría ver lo que está consumiendo la máquina virtual en cuanto a memoria RAM, ni a cuánto transferencia de la tarjeta de red. El parámetro de CPU viene cargado por default, no necesita Guest Additions, pero los que son los parámetros de RAM y de tasa de red, sí necesitamos tener instalados los Guest Additions. Ahora le voy a lanzar un comando para ver cómo podemos monitorear. Aquí le voy a decir que ejecute el comando find sobre la raíz y vamos a ver qué hace. Vamos a ver cómo el consumo de CPU se incrementa, no tanto el consumo de memoria RAM. Cómo está ejecutando el comando de este lado y cómo el consumo de CPU pues, se incrementa bastante. Entonces, a través de las Guest Additions, pues yo tengo la facilidad de monitorear estos tres parámetros hablando tanto del virtualizador como de el CPU de la máquina virtual. El uso de la memoria RAM, sí es exclusivo de la máquina virtual. Y bueno, la ocupación de la tarjeta de red, ¿no? Aquí veo que hubo algunos picos, lo cual es algo a revisar porque si yo estoy trabajando en una instalación interna de una máquina virtual y no estoy yendo hacia internet por ningún parámetro, entonces esto es algo a revisar en mis parámetros de configuración, cómo es que la máquina virtual está yendo hacia internet. No debería ir hacia internet, entonces hay algo que el sistema operativo está tratando de ir a actualizar ese internet. Entonces habría que deshabilitar esa parte para evitar ese consumo de recursos. Aquí vemos cómo el CPU, igual acá está ejecutando un comando y vemos cómo el consumo de CPU se incrementa, ¿no? Y se incrementa más la parte del virtualizador. ¿Por qué? Bueno, pues porque el virtualizador recuerda que está hablando, platicando directamente con el sistema operativo host. Y eso lo que quiere decir es que cuando yo creo una máquina virtual, los discos o la parte de información de la máquina virtual va directamente al disco físico. Entonces, por eso es más el consumo del virtualizador, porque tiene que ir al disco físico, después traer la información y mostrarla, ¿no? Entonces, todo ese consumo de CPU es el que se muestra aquí. Muy bien, entonces, con esto hemos comprobado que dos de los temas a los que nos ayuda el virtualizador, perdón, el Guest Additions, que es monitoreo de recursos, ya lo cubrimos. Ejecución remota de comandos también está cubierto. Y ahorita vamos a revisar el tema de compartir información entre la máquina virtual y la máquina física. Muy bien, aquí terminó el comando de ejecución y ve cómo el consumo de CPU pues disminuyó, ¿no? Que es lo lógico. También el consumo de memoria RAM, bueno, pues se quedó de alguna manera estable, ¿no? Es decir, no, el proceso que acabo de ejecutar no consume memoria RAM. Fue una ejecución de entrada y salida, por eso solamente utiliza recursos de CPU y de lectura de disco, que aquí no está monitoreado, pero bueno, podemos monitorearlo. La parte de los usuarios invitados, aquí se registran todos los servicios o todas las sesiones de manera remota, es decir, que si yo ejecuto un comando desde la terminal hacia mi máquina virtual, debería registrarse en esta parte. Entonces vamos a ver si eso es cierto. Y de acuerdo a que tenemos instalado los Guest Additions, pues debería de registrarse en esa sección. Entonces vamos a ejecutar un comando. En este caso voy a ejecutar el hostname y vamos a ver si se registra. Y aquí está, ¿no? El comando que acabo de ejecutar le asigna un process ID 4598 dentro del sistema operativo y el comando que ejecutó es uno que se llama /bin /hostname. Aquí lo permanece un momento en lo que el sistema operativo lo reconoce y después, una vez que termina, pues obviamente lo desaparece de los procesos del sistema operativo. Pero si ejecuto, por ejemplo, acá otro ls, pues también tendría que registrarse en esa sección. De tal manera que me permite monitorear quién se está conectando a mi máquina
con qué proceso se ejecutó y cuál es el comando de ejecución. Por aquí yo tengo la facilidad de aumentar un poco más de información, es decir, qué usuario se conectó, desde qué sesión, desde qué sistema operativo, pero bueno, son parámetros de configuración de la consola. Aquí estamos en la parte de monitoreo de ejecución remota de comandos, monitoreo de recursos, de tal manera que si esto no sería posible si no tenemos habilitados los guest additions. Y bueno, vamos a la última sección, que es la parte de compartir información entre la máquina virtual y la máquina física. Para eso yo debo de tener creado un directorio en la máquina física en donde yo voy a compartir información, dicho sea de la máquina física obviamente y las máquinas virtuales. Yo aquí tengo creado un directorio que se llama temporal. Voy a borrar este archivo. El directorio que tengo creado es bajo users rgh desktop temporal. Ahí es donde este directorio lo voy a utilizar para compartir información. Una vez que lo tengo creado, vengo a la máquina virtual. En la parte de configuración, espera que despliegue configuración. Y en la parte de carpetas compartidas. Si te das cuenta, aquí yo tengo dada esa carpeta. ¿Qué tiene esta configuración? Pues aquí lo que me dice es, bueno, ¿cuál es la ruta compartida que quieres utilizar? Recuerda que yo este directorio lo creé, user rngh desktop temporal. Tú puedes crear el que tú quieras, solamente la restricción es que el virtualizador tenga acceso a esa carpeta. Aquí, ¿cómo se va a llamar la carpeta? Es decir, con este nombre lo va a reconocer el sistema operativo. Si quiero que sea de solo lectura, si quiero que se automonte cuando yo apague la máquina y se encienda, quiero que el directorio esté disponible para esta máquina virtual. Y si lo quiero hacer de manera permanente, bueno, aquí me pedirá algunos puntos de montaje, ¿no? Esto es hablando desde el punto de vista Linux. Los únicos parámetros que necesito ahorita es cuál es la carpeta que voy a utilizar para intercambiar información y cómo la va a reconocer el sistema operativo. En este caso lo va a reconocer como temporal y está apuntando a esta carpeta que está bajo users rgh desktop temporal. Una vez que ya declaré esta carpeta, le doy a aceptar. Y entonces eso lo que me dice es que debo de montar esa carpeta, así como montamos el CD-ROM, ahora debo de montar esa carpeta compartida. Entonces aquí, perdón, verifico cuáles son los file systems que tengo disponibles. Veo que el file system mnt no está disponible. No está disponible, entonces lo que voy a hacer es montarla sobre esa carpeta. Para eso utilizo el comando mount. Y le voy a decir que lo que voy a montar se llama temporal. Recuerda que este es el nombre con el que lo va a reconocer el sistema operativo. Y lo voy a montar sobre la carpeta mnt. Ok, dice el dispositivo especial temporal no existe porque me falta especificarle el formato del file system. En este caso es mount. Si no mal recuerdo, vamos a ver aquí en el history. Ok, vamos a buscar los comandos de mount. Y aquí está, este es el comando que estamos buscando. El tipo de formato es VBox Storage Foundation, Storage File System. Entonces vamos a darle mount -t VBox File Storage Foundation. Se llama temporal el file system y lo voy a montar sobre el directorio mnt. Ok, no me mandó error. Ahora verifico que se haya montado. PH. Ok, está montado. Entonces voy sobre mnt. Ya que estoy ubicado sobre mnt, pues debería de verificar el contenido. No tengo nada porque a nivel
A nivel carpeta de Windows pues, tampoco tengo nada, ¿no? Entonces lo que voy a hacer aquí es crear un nuevo archivo. Y ahí puedes meter lo que tú quieras, ¿no? Aquí le vamos a dar prueba, que se llame prueba. Es un archivo de texto y sobre el archivo de texto le voy a introducir algo de información. Entonces, hola, guardo el archivo. Entonces, sobre el directorio temporal tengo un archivo que se llama prueba y prueba tiene dentro algo que se llama hola. Vamos a ver que sea el mismo que tengo del lado de la máquina virtual. Ahí está, prueba. Y vamos a verificar que dentro pues, tenga la palabra hola. Y aquí está, ¿no? Que es lo que acabo de introducir. Ok, entonces ahora lo que voy a hacer es, voy a editar el archivo desde el lado del Linux. Leo que tiene la palabra hola. Y aquí lo que voy a hacer es introducirle pues, más información. Salvo el archivo. Verifico los datos que le acabo de introducir. Y aquí está, ¿no? La palabra hola, que introduje desde Windows, y los datos que le introduje desde la terminal de Linux. Entonces ahora vamos a la carpeta física. Abrimos el archivo y veamos que coinciden los datos que introduje, ¿no? Entonces con esto se comprueba que pues, estoy trabajando con el mismo archivo. De tal manera que esta carpeta que se llama temporal, la di de alta como carpeta, como carpeta compartida del lado de Linux, y lo que tengo es la que la monté sobre el directorio diagonal mnt. Si yo aquí creo un archivo nuevo, voy a dar echo hola 2, y esto se lo voy a lanzar a un archivo que se llame test. Test.txt. Pues aquí lo que estoy haciendo es crear un archivo que se llama test y dentro una cadena que dice hola 2. Ok, aquí está la cadena hola 2. Entonces ahora vamos a revisar la carpeta temporal. Vemos que está test. Y la carpeta, y la cadena hola 2 dentro del archivo test. Entonces, pues con eso comprobamos que ese directorio en realidad sí es un directorio compartido entre la máquina física y la máquina virtual. Muy bien, también hay otra manera de intercambiar información entre la máquina física y la máquina virtual, la cual nos la dan desde el menú principal. Vamos a administrador de archivos. Y del lado izquierdo lo que tengo es la máquina física. Aquí tengo los discos o las unidades que yo tengo compartidas. Del lado derecho tendría que tener una sesión hacia la máquina virtual. Si te das cuenta, aquí lo que nos dice es que hace referencia a los guest additions y lo que nos dice es que pues no hay una sesión todavía contra la máquina virtual. Lo que tengo que hacer es crearla. Recuerda que el usuario con el que yo me conecto de manera remota se llama RenéGH y el password asignado a ese RenéGH es del 1 al 8. Hay maneras de ocultar esta cadena de password, sí, aunque las veremos un poco más adelante. Entonces el usuario con el que me conecto es RenéGH, el password asignado es del 1 al 8 y le doy crear sesión. Muy bien, entonces aquí lo que acabo de hacer es conectarme al equipo desde el equipo físico, perdón, desde el equipo físico al equipo virtual. Aquí tengo los directorios que están alojados en el diagonal, pero si yo quiero ir, por ejemplo, al diagonal TMP, aquí está, esto es lo que tengo en diagonal TMP, voy a ir a la máquina virtual y me voy a cambiar al directorio diagonal TMP. Vamos a verificar los archivos que están ahí. Y me dice que tengo algo que comienza con SSH y systemd. Vamos a ver si es cierto. Desde nuestro administrador de archivos. Aquí está, ¿no? SSH y systemd. Ahora yo quiero transferir información. Tengo la necesidad de transferir un archivo binario. No sé, que esté bajo Program Files.
que esté bajo Oracle y que esté bajo VirtualBox, y voy a transferir los Guest Additions, ¿no? A ver, vamos a ver, Guest Additions. Aquí está, y lo que voy a hacer es llevármelo del otro lado, ¿no? Ok, entonces lo selecciono y aquí le doy ya sea recoger información de la máquina virtual o enviar información. Lo selecciono y le doy enviar. Vamos a ver qué hace. Ok, vamos acá. Crear nueva carpeta. Ok, entonces lo que hizo es seleccionamos botón de envío y aquí lo tenemos. Esta es la interfase gráfica de envío de archivos entre sistema operativo anfitrión y sistema operativo invitado. Vamos a ver que el Guest Addition se haya alojado sobre el TMP, esto ya en la máquina virtual. Y aquí están. Guest Additions, una vez que lo enviamos, y en la salida anterior, pues no lo teníamos. Entonces, esta es otra manera de compartir información entre la máquina física y la máquina virtual. Todo esto no sería posible si no tuviéramos instalado la parte del Guest Additions sobre la máquina virtual. Guest Addition, recuerda, está configurado en la parte de las propiedades de la máquina virtual, en la parte de almacenamiento, y con el controlador IDE para simular nuestro CD-ROM. Ok, ya terminó. Y con esto pues completamos las tres actividades que hacen referencia al Guest Additions. Monitoreo de recursos, compartir información entre la máquina física y la máquina virtual y la ejecución remota de comandos.